Ahí sí está grabando, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí, está Ustedes me... grabando, profe. Sí, ya estamos ready, ¿cierto? Profe, una última pregunta. Y si no es que yo le pregunté por el chat, pero no me respondió. ¿Usted va a Ya. subir estos apuntes de la pizarra? Sí, señor. Ok, listo, Todo, profe. sí, Gracias. todo esto que estoy escribiendo aquí, yo lo estoy grabando y después lo paso a un archivo PDF y se los mando a ustedes todo lo que estoy escribiendo. ¿Entendido? Vale, profe, gracias. Y en este momento queda la grabación entra al Drive y a ustedes les paso, pues subo todos los correos de ustedes, los subo para que puedan ver en el Drive, puedan ver la clase. A partir de este momento que voy a empezar que empecé a grabar. ¿Entendido? Si tenemos un vector en el espacio, por ejemplo, que tengamos este vector, pues hay que definir pues las componentes en cada una de ellas. Entonces yo hago la proyección de ese vector, por ejemplo, lo hago sobre el eje, sobre el plano XY, ¿cierto? Sobre el plano XY quiere decir que voy a proyectar ese sobre el plano. Voy a tratar de escribirle aquí la proyección. El vector B, pues entonces uno lo tiene, se podría mirar como su proyección sobre el plano XY, entonces usted va a medir un X aquí y va a medir un Y. Voy a correr un poquito más el eje para acá para poder de que nos cumpla. Entonces tiro una paralela también al eje X y ahí tengo la componente en Y, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ese vector B también se puede ver como el vector que tiene las componentes X, Y, Z, X, Y, Z, y podríamos hablar también de la distancia, eh, podríamos definir si tenemos dos puntos, el P1 como X, Y, Z, o X1, Y1, Z1, y el punto P2 como X2, Y2, Z2, y definir el vector que representa esos dos puntos. El que representa esos dos puntos sería en el plano, en el espacio. Tendríamos dos puntos, por ejemplo, el punto P aquí y el punto Q aquí. Entonces, el vector que se genere desde ese punto hasta el otro punto, pues como en R2. En R2 también podríamos hablar que ese vector sería el que empieza en P y que termina en Q, entonces eso sería Q menos P. Eso sería entonces definir el Q. En este caso estamos hablando de P1 y P2, ¿no? Entonces lo va a cambiar aquí, P1, P2. Entonces acá quedaría P1, P2, bueno, lo va a cambiar también. Pues P1, P2. Esto sería P2 menos P1. Para restarlo, pues restamos componente a componente, x2 menos x1, y2 menos y1, y3. Estoy bien, no, falta z2 menos z1. Z2 menos z1. Listo. Entonces, así se define si tengo entonces dos puntos. También podríamos tener en cuenta la magnitud de un vector. La magnitud de ese vector podría ser o puede ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Eh, Podríamos hablar de vectores en el espacio, pero definido así. Usted dice sea U igual a U1, U2, U3. Y sea B, B1, B2, B3. ¿Sí?
puedo obtener unas características. Las características son la igualdad de vectores. Igualdad de vectores. En la igualdad de vectores uno dice U es igual a B, si, solo si. U1 es igual a U2, perdón, a B1. U2 es igual a B2 y U3 igual a B3. ¿Sí? Esa sería si son iguales. Una segunda condición es la que vimos ahora, que si B se puede escribir como el vector que va de P a Q, entonces ya sabemos que eso es teniendo en cuenta pues que P y Q son puntos. El P está representando, por ejemplo, X1, Y1, Z1, y que el Q está representando X2, Y2, Z2. Entonces esto sería X2 menos X1, Y2 menos Y1, lo que acabamos de hacer ahora, Z2 menos Z1. Aquí estamos definiendo entonces el vector si tenemos dos puntos. Lo mismo que hicimos arriba. La tercera condición, la magnitud de un vector sería la raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. También lo hemos definido arriba. Características importantes. El vector unitario, por ejemplo, yo podría hacer en la dirección, coloquémoslo aquí, vector unitario en la dirección de B. ¿Ese cómo se genera? Entonces simplemente decimos que ese vector unitario lo vamos a llamar W para no confundirlo con U. Sería 1 sobre la norma de B por el B. Número 5. La suma de vectores. Si le dicen U más B, pues simplemente se suman las componentes. U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. Sería una 6, que es la multiplicación por escalar. Hay algunos que no han podido tomar álgebra, entonces esto les sirve mucho porque sirve de repaso. El C por B sería simplemente escribir C por B1, C por B2 y C por B3. Entra el escalar, entra a multiplicar a cada una de las componentes. Vectores paralelos, otro título. Vectores paralelos. Dice dos vectores distintos de cero, dos vectores distintos de cero, U y V son paralelos si existe un escalar C, o sea, un número real, tal que ya sea que U se puede escribir como C por ese vector P. Más adelante vemos que si son paralelos, pues entonces uno también podría decir que el ángulo o es 0 entre los vectores es 0 o el ángulo entre los vectores es 180, porque puede pasar de que sean paralelos, pero entonces uno tiene una dirección, por ejemplo, que el U sea en esta dirección y que el otro V sea, no importa que sea más corto, pero que sea, se genere el ángulo entre ellos, como todos dos se llevan al 0, 0, 0, 0, 0, entonces no importa que los dos vectores estén en sentido contrario, pero están en la misma dirección. Cuando habla uno de dirección, es el ángulo que aparezca aquí. Mire que la dirección sería este ángulo de aquí. Tienen la misma dirección. Estos dos ángulos sean iguales. Pero el sentido
me dicen, por ejemplo, en este caso el U está hacia la derecha y el B está hacia la izquierda. El ángulo entre ellos pues se va a definir más adelante como el producto punto entre ellos sobre la norma de U por la norma de B. Así se va a definir. Entonces ese ángulo, si está en el sentido contrario, aquí el teta tendría que dar 180. Si están a favor, pues entonces tendría que dar el ángulo 0. Pero pues eso es para saber si... pero que sean paralelos puede pasar cualquiera de las dos cosas, que tengan el mismo sentido también, la misma dirección y sentido, o que tengan la misma dirección pero sentido contrario. ¿Entendido? ¿Qué más podríamos repasar de aquí? Los vectores unitarios estándar o canónicos serían el 100, el J que sería el 010, el K que sería 001. O sea que todo vector que aparezca en el espacio se podría escribir como, si el vector es de componentes ABC, entonces el vector se puede escribir como A veces I, más B veces J, más C veces K. O sea, escrito como una combinación lineal de los vectores unitarios canónicos. ¿Sí? Eso sería entonces el capítulo 11.2. Para 11.3 tendríamos el producto escalar. El producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores, entonces uno dice sean U, voy grabando aquí, U igual a B1, B2, no, U1, U2, U2. El B sería B1, B2. Entonces el producto escalar se va a medir como un puntico aquí en el centro y a la mitad a la mitad de la altura de los dos, ¿sí? Se va a definir como multiplicar sus componentes uno a uno y sumar después el resultado. Quiere decir U1 por B1 más U2 por B2. El producto escalar es un real, o sea que este resultado va a ser un real. Si el U, eso es en R2, si el U es de la forma U1, U2, U3, el B es de la forma U, B1, B2, B3, o sea que son vectores de R3, entonces el producto punto también debería de ser U1, B1 más U2, B2 y U3 más B3, por B3. Sí, ese sería el producto escalar. Ahora vienen las propiedades de ese producto escalar. Las propiedades del producto escalar. Bueno, yo le estoy resumiendo el capítulo, porque usted pues no lo ha leído, o si lo ha leído, pues entonces ahora me puede preguntar ejercicios que hayan salido allí de esos capítulos para resolverlos aquí. Tenemos las propiedades, dicen, primero definan lo que vamos a trabajar. Sean estos vectores de R3. Uno dice vectores en el plano o vectores en el espacio. Entonces, vectores en el espacio o en el plano. ¿Sí? Y se hace un escalar. Entonces, la primera propiedad que dice es que el producto punto entre los dos es conmutativo. Claro, si yo hago esta suma U1, B1 más U2, B2, pues al revés también va a dar lo mismo porque la suma es conmutativa en los números reales. Después viene la segunda dice el producto punto
de la suma de dos vectores. Entonces usted puede distribuir ese producto punto sobre cada componente o cada vector que está dentro en la suma. Este producto punto B más U producto punto W. Usted puede distribuirlo. 3. Si usted tiene un escalar multiplicando un producto punto, usted puede hacer lo siguiente. Puede distribuir el C para el U, o también lo puede hacer para el B. Y le va a dar lo mismo. ¿Alguna pregunta? Por ahí salió una pregunta que dice: ¿cuál es el libro guía? Es el cálculo 2 es de varias variables de Ron Larson. ¿Tú has visto tu correo, William? En el correo yo mandé el programa, mandé el libro, ¿sí? Me confirma que me está escuchando, ¿vale? Sí, profe, lo estoy escuchando. Gracias por el dato. Bueno, niños, que yo tengo el 0 por el vector 0, ojo, el vector 0 por el producto punto, producto escalar. Eso también se puede llamar producto punto. Creo que tiene un tercer nombre, y eso es el producto punto por el vector 0, pues daría 0, porque todas las componentes van a 0, entonces la suma va a 0. La condición 5 es la más importante, que dice que el producto punto por el mismo vector es equivalente a la norma del vector al cuadrado. Bueno, esas son las propiedades. De esas propiedades pues se van a manipular después. El ángulo entre vectores. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si θ es el ángulo entre dos vectores distintos de 0, dos vectores distintos de 0, ¿sí? Ese ángulo es U y B. Entonces podríamos definir que el coseno de θ es igual al producto punto entre ellos sobre la norma de cada uno de los vectores, la norma de U y la norma de B. Bueno, esa sería. Dos vectores, allí aparece una definición de vectores ortogonales. Definición de vectores ortogonales. La palabra ortogonales aparece ahora con vectores, pero es como si dijeran dos vectores perpendiculares. Entonces, U y B son ortogonales si sucede que si el producto punto entre ellos es 0. ¿Sí? Bueno, hablamos de los cosenos directores. Los cosenos directores, primero hablemos de los ángulos. Voy al plano X, Y, Z, al espacio X, Y, Z. Aquí estaría nuestro X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Entonces, supongamos que el vector se extiende así. El vector se extiende así. Es el vector B.
Entonces, el ángulo que se forma entre X y B sería este. Y lo vamos a llamar alfa. El vector, el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y se va a llamar beta. Y el ángulo que forma el vector, pero siempre hemos de arrancar desde el eje positivo, ¿no? Entonces aquí tendría que ser la flecha. Y aquí tendría que ser la flecha para el Z. Se va a llamar gamma, ¿sí? Entonces usted podría decir, los cosenos directores dicen que coseno de alfa, por ejemplo, es equivalente a la magnitud, la proyección. Vamos a bajar lo vamos a bajar aquí, tin, tin, tin. Voy a borrar aquí para poderlo extender el eje Y. Y entonces uno revisa aquí, este sería B1, componente B1, esta sería B2, y el B3 pues sería la altura, o sea que sería más o menos, si generamos una cajita allí, vamos a generar la cajita para que veamos bien. Voy a colocar más pegado y con azul. Va a generar la cajita que está allí. Es. Y la cajita está representando que la diagonal de esa caja nos va a dar el vector. Ustedes ven la caja ahí, entonces el vector está aquí. Por tanto, este corte que está aquí se va a llamar B3. O sea que estamos hablando de las componentes. Las componentes B1, B2, B3. El vector B sería B1, B2, B3. O sea, como para no escribir X, Y, Z. Entonces sería el coseno director sería B1 sobre la norma de B1. El coseno de alfa es eso. El coseno de beta va a ser P2 sobre la norma de B2. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Yo podría decirle, por ejemplo, B1, en este caso se va a generar un triángulo allí. La magnitud del vector B va a ser si se proyecta sobre el suelo, va a quedar un triángulo. El triángulo, no sé si ustedes lo ven allí, este sería B1. Voy a colocarlo aquí como si fuera B1. La magnitud de aquí sería la magnitud del vector B. Y entonces el ángulo que se está generando allí, desde aquí, por ejemplo, revisemos a ver. Yo lo estoy haciendo como trayéndolo a los vectores, pero esto tiene que estar así. Esto es B1 y este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo va a medir aquí, ¿sí? Estoy trayendo, sino que como el vector está en diagonal, entonces no se está viendo tan claro que va a ser. Pero si usted baja el vector B, lo baja acá a la proyección de acá, entonces nos quedaría un vector así y podríamos decirle exactamente el coseno de ese ángulo. Sería el, el vector que tendría que dibujarlo, tendría que revisar algo. Un momento. Tengo el vector aquí. Si lo bajo acá, ok.
¿Qué pregunta tienen? La profesora quería sugerir que si cuando vaya a mostrarnos algo, pues podría poner el cursor más grande. ¿El cursor Sí, más es que grande? como es un punto negro, entonces a veces no se logra captar dónde está. Ya. No sé cómo lo hago. No sé si... No sé. Bueno, voy a intentar seguir así, a ver, ¿vale? Ok, Si yo voy a decirles puntualmente algo, entonces más bien lo dibujo otra vez. Eh, Estos serían los cosenos directores. Bueno, hay forma de hacer las proyecciones y mirar que estos se están cumpliendo. Ahora no, digamos que no lo voy a revisar. El coseno, estos serían los cosenos directores. Eh, Van a cumplir una condición. La condición es que coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma, eso va a ser igual a 1. Estas se van a cumplir allí, van a cumplir esa condición. Vamos a hacer un ejemplo más bien para visualizarlo. Hallar los cosenos directores, dice, hallar los cosenos directores y los ángulos directores del vector b igual a 2i más 3j más 4k. Y mostrar que se cumple, coloquémoslo aquí, que se cumple 1. ¿Listo? Entonces, pues para nosotros B1 sería el 2, el B2 sería el 3 y el B3 sería el 4. La magnitud del vector, pues ya la podemos conseguir, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado. Hagamos bien el 3, más 4 al cuadrado. O sea que la raíz cuadrada de 4 más 9 más 16 sería 25, sería 29 al final. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Para sacar el coseno de alfa, dijo que era B1 sobre la norma de B1. O sea que sería 2 sobre la raíz de 29. Para sacar el coseno de beta, pues de aquí puedo sacar el coseno, el alfa, para saber el ángulo director. O sea que alfa va a ser coseno a la menos 1 de ese resultado que es 2 sobre raíz de 29. Listo. Lo hacemos en la calculadora. ¿Cuánto nos da? Coseno a la menos 1 de 2 dividido la raíz de 29. Eso nos da 68,198, o sea, 20 grados. Estamos en grados. El coseno de beta va a ser B2 sobre la norma de B2 sobre la norma, aquí no es la norma de B1, sino la norma de B, ¿no? La norma de B. Entonces esto sería el 2, pero el B2 sería 3 sobre raíz cuadrada de 29, entonces lo mismo. El beta sería el coseno a la menos 1
de 3 sobre raíz de 29. Eso daría 56,145, o sea, 56,15. El coseno de beta de gamma sería B3 sobre la norma de beta. O sea que eso sería 4 sobre la raíz cuadrada de 29. Hacemos lo mismo para hallar gamma, coseno a la menos 1 de 4 sobre la raíz de 29. Coseno a la menos 1 de 4 dividido la raíz de 29. Eso daría 42,03 grados. Hay que confirmar que en realidad la suma de los cuadrados de esos cosenos también darían 1. Que coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma debe ser igual a 1. Confirmemos. Comprobemos. Esto es al cuadrado, 2 sobre raíz de 29 al cuadrado. El de coseno de beta es 3 sobre raíz de 29 y lo colocamos al cuadrado. Y 4 sobre raíz de 29 al cuadrado. Esto serían 4 sobre 29 más 3 al cuadrado serían 9 sobre 29 más 16 sobre 29. O sea, 29 sobre 29 que es 1. Ya lo estamos confirmando. Proyecciones. Y componentes vectoriales. La definición de proyección dicen sea U y V distintos de 0. Que sean vectores distintos de 0. Listo. Dice sea U igual a W1 más W2. Donde W1 es paralelo a B. Y W2 es ortogonal a B. Listo. 1. A W1 se le llama la proyección de U en B. Proyección doble C. Proyección de U en B. Y se denota así. W1 es la proyección de U en B. 2. A W2, que es U menos W1, ahora lo vemos vectorialmente, se le llama la componente vertical de U ortogonal a B.
para visualizarlo. Entonces, vamos a colocar un vector U aquí y un vector B que esté aquí cortito. ¿Sí? La proyección de U sobre B lo vamos a traer perpendicularmente. O sea que este vector de aquí sería el W1. Y el W1 va a ser la proyección de U sobre B. Y este vector que es perpendicular va a ser el W2. W2. O sea que las componentes, mejor dicho, del B, pero proyectado sobre el vector B. Lo vamos a hacer ahora si el vector B, por ejemplo, está hacia la derecha y el vector U, el vector U está hacia la izquierda. Entonces, yo necesito proyectar ese vector B de manera perpendicular al vector B. Entonces, perpendicular, lo marco aquí. O sea que para nosotros este va a ser el W1 y se va a llamar la proyección de U sobre B. Y el vector que le queda acá perpendicular a B va a ser el W2. W2. Bueno, eso es si uno lo ve que el vector B está horizontal, pero en algunas oportunidades no va a estar así horizontal. Entonces hagamos un ejemplo donde lo trabajemos mejor. Dice encontrar, es que ustedes en álgebra lineal, ustedes simplemente hacían lo que decía que era la proyección. Y no visualizaban la proyección. Dice encontrar la componente del vector U 5,10 que es ortogonal a B que es 4,3. Coma dice dado que W1 va a ser igual a la proyección U sobre B igual a 8,6. Entonces tenemos que ir a la gráfica. También dice y el U es 5,10 y es igual a W1 más W2. Cuando están hablando de W1 más W2, eso es vectorialmente. Pero cuidado porque no es así simplemente la suma como tal, es vectorialmente. Entonces, ubiquemos en el espacio eso. Voy al vector de 5. Pero eso no es en el espacio, eso es en el R2. Porque los de en R2. 5,10. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí que, por ejemplo,
2, 4, 6, 8, falta espacio, bajemos un poco, extendamos este Y, 10, el 5, 10, ¿dónde está el vector U? Entonces estaría donde se encuentren estos dos. Ahí estaría U. Me están diciendo ahora el B. El B es 4, 3. O sea que está 4 y 3 estaría como aquí. Entonces sería el vector B aquí. El vector B. Bueno, entonces necesito proyectar este vector B para poder saber la proyección de U sobre B. Entonces la trabajamos, proyectamos este y el perpendicular que esté aquí, ahí nos tendría que estar dando el W1, ¿cierto? El W1 me lo están dando, que sería 8,6, 5, 6, 7, 8 y exactamente ahí está el 6. O sea que este sería el vector W. Para no hacer más rayas, ahí está. ¿Sí? Y para saber la componente que está perpendicular, tendríamos que trazar una paralela, tendría que tener la misma altura de la que está aquí, que es a esta misma altura para que quede un rectángulo ahí. Y ese sería nuestro vector B2, W2. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo precisamente ese W2. Bien. Aquí yo podría decir despejar el W2. Y el vector W2 sería exactamente U menos, esto también está en vector, menos BW1 en vector. O sea que ya tendríamos, digamos que la respuesta, porque ya sabemos cuánto es 5,10. Y tendríamos el W1 que sería 8,6. O sea que el W2 tendría 5 menos 8 sería menos 3. Aquí debe cumplir que sea menos 3. Y debe ser 2, 4. La respuesta aquí sí, efectivamente 4. Listo, así conseguimos entonces el W2. Pero eso estuvo fácil. Eso estuvo fácil. Vamos a hablar de la proyección. La proyección de un vector sobre otro usando el producto escalar. Entonces eso sería la proyección de U sobre B, va a ser el producto punto de U y V sobre la norma del vector B al cuadrado por el mismo vector B. Les hagamos un ejemplo. El ejemplo es hallar la proyección ¿Están ahí todavía o ya se durmieron? Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Firme, Ah, ok. firme. Bueno,
Que se dio como muy seco hoy. Escriba y escriba y hable y hable. Muy cuadriculado hoy. Entonces tendríamos, dicen, allá la proyección de U en B y la componente vertical, vectorial, y la componente vectorial de U ortogonal, o sea que me están pidiendo W2, ortogonal a B, de los vectores U igual a 3i menos 5j más 2k. Y el B dice que es 7i más j menos 2k. Bueno, ahí me están dando el dibujo, pero pues no necesito el dibujo porque de pronto si lo necesitaría, pues falta revisamos. Si me dicen la proyección de U en B, esta es la escritura. Y dijimos que era el producto punto entre los dos sobre la norma del vector B, que es el dirigido por B. Entonces, hacemos el producto punto primero. U por B, ¿cuánto sería? El producto punto, este se puede ver, el U se puede ver solamente colocando los números de esta forma. Y el B se puede ver también colocando los números. Si no tiene números, el 1 y menos 2. Hagámosla fácil. Multipliquemos 3 por 7 serían 21. Menos 5 por 1 serían menos 5. Y 2 por menos 2 serían menos 4. Esto daría 12. ¿Sí o no? La norma de B, sí, Eduardo, así es. La norma de B sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esta sería la raíz cuadrada de 49 más 1 más 4. O sea, la raíz cuadrada de 54. Voy deduciendo las cosas y las voy colocando ahora. Por el vector B, entonces la proyección ya solamente es evaluar. La proyección de U sobre B sería el producto punto que nos dio 12. Sobre esta raíz cuadrada de 54 me dice que le eleva al cuadrado por el vector B, pero lo voy a escribir primero como B, va a resolver que lo que da ahí nos da 12 sobre 54. B, simplificado sería mitad 6, mitad 27. Yo le podría simplificar más, tercera sería 2 y tercera sería 9 por B. O sea que ahorita sí, 2 novenos del vector B, pero el vector B es 7, 1 menos 2. Entonces nos daría 14 novenos menos, 14 novenos, 2 novenos y menos 4 novenos. ¿Alguna pregunta? No, todo claro hasta ahora. Muy bien. En virtualidad es difícil, ¿no? Pero pues por lo menos no vamos a perder la clase. ¿Está? Y vamos a terminar aquí. El W2, como ya sabemos, el U es W1 más W2 vectorialmente. Entonces, me están pidiendo W2. Este sería W1. Siempre la proyección va a ser W1. Entonces tendríamos el W2. Pues si pasamos este acá a restar, nos quedaría U menos W1 vectorialmente. Entonces usted dice, bueno, el U ya sabía que era, ¿cuál? 3 menos 5, 2. 3 menos 5, 2. Menos el vector B. El vector B sería entonces 14 novenos, 2 novenos y menos 4 novenos.
Listo. En este momento me escriben, por favor, aquí en el chat, presente, presente. ¿De por qué la gente está yendo? Le dijiste que presente y están yendo, ¿sí o no? Mira. Profe, ¿no será que asumieron que usted da la clase por terminada o algo así? No. ¿Sí o no que empezaron a ir? ¿O fue casualidad? Listo. Bueno, yo creo que ahí más de uno alcanzó a colocar presente. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de trabajo, pues se hace la restica aquí, no la hice. Sería 3 menos 14 novenos, pues lo hacemos en calculadora porque no sé. 13 novenos. Menos 5 más 2 novenos. Menos 43 novenos. Y el otro es 2 más 4 novenos. Profe, ¿no Ok. sería menos 10 novenos? Espera un momentico. 22 novenos aquí. No hice la resta en el siguiente, ¿no? A ver, sería 3 menos 14 novenos. En la segunda es que creo que está mal. Sí, en el segundo adicionó. Sí, ¿cierto? Listo, 13 novenos. Si hay gente aquí. Yo creí que se habían ido. Se habían dejado solos. Menos 5, entonces menos 2 novenos. Yo le había puesto más. Menos 47 novenos. ¿Sí o no? Yo creo que así está bien. Trabajo. Cuando uno habla de trabajo en física, uno decía, bueno, voy a mover este cuerpo, lo voy a mover cierta distancia por medio de una fuerza F. Y por medio de esa fuerza F, entonces usted lo movía hacia la derecha, como arrastrando un carrito. Entonces el desplazamiento que tenía, la distancia recorrida, o sea, la distancia que va de aquí hasta acá, hasta este punto de acá, usted decía que el trabajo era realizado como fuerza por distancia, esa fuerza por esa distancia. Pero esa fuerza le colocábamos la fuerza perpendicular. O sea, no, la fuerza paralela. Entonces coloquémosle aquí F, coloquémosle alguna distinción. F1. En este caso le vamos a colocar que sea vectorial y esa distancia también va a ser vectorial para que sea un producto punto. Y ese producto punto entonces ahora le estaríamos diciendo que va a ser un producto escalar. La definición de trabajo para trabajar en R2 o en R3 sería de la misma forma.
decimos la definición de trabajo, dice el trabajo W realizado por una fuerza constante, F, a medida que su punto de aplicación se mueve a lo largo del vector PQ, en este caso el P sería este y el Q sería este, está dado por ustedes revisan, es como hacer la proyección de ese vector, de esa fuerza, hacerla sobre la dirección que tiene el movimiento, o sea, sobre el vector que llamamos PQ, ¿sí? Y esa dirección, bueno, si necesitamos proyectarla, nos daría exactamente el vector W1, porque el vector W2, pues ya habíamos dicho que era el que estaba acá, que es perpendicular al PQ, en este caso al PQ, y este sería W2. Pero me están diciendo hallar el trabajo realizado. Y este que nosotros estamos diciendo aquí es el W1. Y este que estamos diciendo que es el D, decíamos entonces que era el vector PQ. Ahí tenemos todo. Entonces hallemos el trabajo. El trabajo sería el W1 producto punto, el vector PQ. Entonces el W1 para nosotros sería la proyección de Q sobre B, en este caso de F sobre el vector PQ, producto punto el PQ. Entonces ahí tenemos que hacer por aparte todo, la proyección, cómo se escribiría la proyección de F en la dirección de PQ sobre PQ. Dígame cómo la escribo. F por PQ sobre la norma de PQ al cuadrado, ¿no? F no se escribiría como el producto punto o algo así. Sí, claro, producto punto. El producto punto de F por el PQ, ¿cierto? Sobre la norma de PQ. Sobre la norma de PQ. Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Por el mismo PQ. ¿Sí? Sí. Punto del PQ. Veámoslo y el PQ para nosotros es Q menos P, pero entonces tendríamos varias cositas ahí que escribir. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces me dicen, me dan una fuerza constante, la fuerza constante que sea 50 libras. Me dicen que van a mover, dicen, entonces dice, para cerrar una puerta corrediza, una persona tira en una cuerda de una fuerza constante de 50 libras y un ángulo constante de 60 grados.
Entonces, un ángulo constante de 60 grados. Bueno, coloquemos aquí θ igual a 60 grados. Ahorita hacemos el dibujo o revisamos cómo es el dibujo. 60, dijimos 60, 30, 30, de 60. 60 grados. Entonces, dice, hallar el trabajo realizado al mover la puerta 12 pies, o sea que sería como una distancia, ¿cierto? Hacia la posición en que queda cerrada. Entonces, eso tendríamos que tomarlo como el PQ, o la distancia. No, eso está muy fácil ahí. La distancia sería 12. Bueno, el trabajo realizado pues sería F ¿por qué? F1 por D. Pero entonces tendríamos que revisar el dibujo. Vamos a hacerlo. El dibujo está hecho ahí en mi libro, pero entonces hacia acá tengo la proyección, la fuerza F está hacia acá. Y el recorrido está aquí. O sea que esto sería el vector. Aquí vamos a poner los 12 pies. Los 12 pies. Aquí tengo un ángulo que sería 60 grados. La proyección sería exactamente perpendicular aquí, o sea que aquí está el W1. Por tanto, el W1, entonces vamos a escribir esto como, vamos a correr el PQ, lo vamos a llamar D. Entonces sería el D, dejémoslo ahí, producto punto, el W1. Pero entonces ese W1 sería la proyección. Y la proyección es la proyección de ese vector F sobre el vector dirección. Pero como está tan fácil que no necesita uno ni siquiera que hacer todo esto. No podemos hablar de producto punto, entonces simplemente decimos que eso es F por el coseno, porque este es el cateto adyacente de este triángulo. Entonces eso sería F por el coseno de ese ángulo de 60 grados. Yo no me voy a complicar, simplemente se coloca eso. El W1 sería entonces, la magnitud de F son 50 por el coseno de 60. 50 por el coseno de 60, ¿cuánto es? Por favor. Coseno de 60 es 1 por 50 serían 25. ¿Sí? O sea que el trabajo realizado sería el W1 por la distancia que son 12. Eso nos da 300 pies. O bueno, 300 libras pies. Libras pie. Que eso es como joules, creo que es. Se trabaja en el sistema inglés, no se trabaja el joules. Se trabaja no el hercio, se trabaja, bueno, las unidades que sean allí, pero entonces serían libras sobre pie o libras por pie. Este sería un ejemplo, desde el libro aparece, pero es como muy física. Vamos con lo bueno, lo que necesitamos. El producto vectorial de dos vectores en el espacio. Bueno, voy a dar 2 minutos para tomar agua, para tomar algo y volvemos. ¿Listo? Listo, profe.
Bueno, estamos otra vez. El producto vectorial, sean U, que tenga componentes U1, U2, U3. El B, que tenga componentes B1, B2, B3. Definimos el producto cruz así. Lo vamos a definir como la norma o el determinante. Coloquemos determinante. Vamos a colocar aquí los vectores canónicos, el I, el J y el K. Acá colocamos el U1, el U2 y el U3. Acá colocamos B1, B2, B3. Vamos a hallar ese determinante. Uno dice el vector 1, el vector I lo va a multiplicar tapando columna 1, fila 1. O sea que queda el determinante de estas cuatro. Entonces sería U2, B3, menos U3, B2. Siempre le colocamos menos. Pasamos al determinante como lo sabemos hacer en álgebra lineal de la forma más fácil. Entonces eso sería el J ahora que multiplicamos tapando las 4, 1, 3, B1, B3. Entonces sería 1, B3 por la sería U1 por B2 menos U2, B1. Bueno, eso es haciendo un ejemplo que sea el U común. Dice 1 menos 2, 1. Y el B que sea 3, 1 menos 2. El producto cruz entonces sería, el determinante, colocando las casillas como I, J, K, coloco el 1 menos 2, 1, el 3, 1 menos 2, entonces esto sería el vector I menos esto por el vector J más esto por el vector K. Entonces sería 1 por menos 2, menos 1 por 3, menos 3. Eliminé, no, eso no es cierto. Es eliminar en la columna 1, fila 1, entonces sería 4 menos 1. Para acá sería, para el J sería ahora sí menos 2 menos 3 y para el K sería 1 menos menos, o sea, más 6. Listo, esto nos quedaría 3i menos, menos por, esto daría menos 5, entonces daría más 5j más 7k. Listo. El producto cruz sería un vector, o sea que sería de componentes 3, 5, 7. Listo, así se saca entonces el producto cruz. Las características importantes es que el B producto cruz V va a ser el negativo de U cruz B, que está dentro de las propiedades. Entonces llamemos esto la propiedad 1. La propiedad 1. La propiedad 2 del producto cruz dice que el producto cruz de esto por la suma de dos vectores B y W se puede distribuir, o sea, se hace el producto cruz de U con B y se suma con el producto cruz de U con W. Esa sería la propiedad 2. La propiedad 3 me dice si es un escalar por el producto cruz. Entonces usted puede el escalar multiplicarlo por U y hacerlo producto cruz el B,
como también puede hacer el U y multiplicar por el producto, hacer el producto cruz con C con B. O sea que no importa el C entraría allí como una constante a uno de los vectores para hacer el producto cruz. La propiedad cuadro dice que el producto cruz con cero sería, bueno, aquí es equivalente a invertirlo porque pues de todas formas nos va a dar el vector cero. Este vector cero este es el vector cero, ¿no? Esto no es el cero real. La propiedad 5 dice que el producto cruz por el mismo nos va a dar 0 y la sexta propiedad que el producto punto por el producto cruz de B con W se puede hacer el producto cruz de U, producto punto de U con B, producto punto W. Esas serían las 6 propiedades para lo que es el producto vectorial o el producto cruz. Sobre las propiedades geométricas. Voy a grabar porque me estaba olvidando grabar. Propiedades geométricas. ¿Qué significa el producto cruz geométricamente? ¿Cómo lo podríamos ver? Nosotros tenemos un vector B por acá, tenemos un vector U por acá, esto sería el U, perdón, sería el B y este el U. Entonces decimos, si hacemos la proyección de B sobre U, aquí la tenemos. Esto se puede ver como si fuera un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo me está diciendo, si este es el ángulo θ, entonces usted dice, la norma del B es esta. Uy, salud. Esta es la norma del B. Entonces, esta componente que está acá va a ser la del seno porque va a ser opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería la norma del B por el seno del ángulo que esté formándose ahí. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente. Voy a pasar acá. Lo siguiente dice, ¿qué sería el producto? Bueno, hacemos la norma de B, hacemos la norma de U y lo multiplicamos por el seno del ángulo. Entonces vamos a ver qué tanto tenemos aquí. Esto lo podríamos reescribir como la norma de U por la norma de B y esto por la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado de θ es igual a 1. Si despejamos el seno de ahí, entonces sería 1 menos coseno cuadrado y su raíz cuadrada. 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora decimos lo siguiente. El coseno del ángulo, ¿ustedes recuerdan cómo es? Como el coseno de θ es igual a U producto punto sobre la norma de U por la norma de B. Entonces, el coseno al cuadrado, ¿cómo quedaría? Quedaría el producto punto al cuadrado sobre esto al cuadrado por esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo es igual. Dejamos la norma de U, dejamos la norma de B. Esto quedaría la raíz cuadrada de 1 menos lo que es coseno cuadrado que nos acaba de dar, que es el producto punto al cuadrado sobre la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado. Bueno, sigamos ahí. Entonces, cuando entre este producto, cuando entre a la raíz, entran al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando entren al cuadrado van a entrar así.
va a entrar como la norma U por la norma B y todo el cuadrado. O sea que voy a correr esto acá para que metamos el cuadrado. Esto quedaría entonces esto al cuadrado y esto al cuadrado porque es multiplicado por 1 menos, y cuando entre esto al cuadrado a multiplicar esta expresión pues se cancelarían con los de abajo, entonces quedaría solamente U por B al cuadrado. ¿Sí? ¿Todo bien? Usted recuerda lo siguiente. La norma de U sería las componentes al cuadrado sumadas, o sea que quedaría U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado, y eso está multiplicando, pero se está multiplicando los números reales, por B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más B3 al cuadrado, ¿sí? Y le restamos el producto punto, pero el producto punto, acuérdense que es U1B1 más U2B2. Corremos para la izquierda esto para que quepa. Más U3B3. Y todo esto está al cuadrado según lo que dice ahí. Bien, ahora entonces tendríamos que distribuir todo esto. Esto no está al cuadrado aquí. Al distribuir todo eso, pues entonces nos tocaría hacer todas las multiplicaciones. En esas multiplicaciones nos quedaría, va a ser la raíz cuadrada. Ahorita miramos cómo nos queda. Tendríamos que hacer la organización de todo esto. Esto al final queda como U2B3 menos U3B2 al cuadrado. Después quedaría, o sea, hacen todas las multiplicaciones, se organizan y se puede visualizar que esto es un binomio al cuadrado, o sea que cuando genere las multiplicaciones, esto es como si dijera U2 al cuadrado B3 al cuadrado menos 2 veces el U2 B3 más el U3 al cuadrado B2 al cuadrado. Esto sería exactamente eso. Entonces, cuando se hagan las multiplicaciones y se asocien, quedaría que estos tres términos se pueden reescribir por trinomio cuadrado perfecto. En la siguiente, cuando también va a quedar el U1B3, menos el U3B1, se organizan también. Hay que hacer todas las distribuciones, pero aquí no voy a hacer el trabajo de multiplicar y de organizar, sino que ya le voy a decir qué es la respuesta aquí. Y entonces ahora quedaría U2B1 al cuadrado. Y bueno, ahora sí podríamos decir que eso es lo que estamos definiendo allá arriba, que se llamaría el producto cruz, la norma del producto cruz. O sea que lo de adentro nos quedó como el producto cruz entre U, producto cruz D. Y me quedaría entonces la raíz cuadrada, que es la norma, porque es como decir el término al cuadrado más el otro término al cuadrado, o sea que esta es como la componente 1 de U cruz B, esta es la componente 2 de U cruz B, así como lo definimos acá arriba. Exactamente esta que está aquí, la componente 1 de cruz B, la componente 2 de cruz B y la componente 3 de U cruz B. Entonces, estamos viendo que la relación es que, concluyendo, la norma del producto cruz sería la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo que estén formando entre los dos. Ahorita me habían hecho otra pregunta que era, me habían utilizado el chat. ¿Sí o no? No. Bueno. Veamos cuántas personas están conectadas. Hay 34, hay 33 conectadas. Anderson Velázquez,
Andy Carolina Nazarit, Antonio José Tobar, Byron Camilo Ortiz, Brian David Cruz, Daniel Bonilla Zúñiga, David Alejandro Ruiz, Elkin Fabián Carabalí, Eric Leonardo Carvajal. ¿Ese es Carvajal? ¿Qué es esto? No. Fabián Esteban, este es Carvajal, el Leonardo Carvajal. Sí, señor. Fabián Esteban, ese Ahumada, sino que es que como Ahí dice Ahumada. Ahumada. Sí, Ahumada. Ah, muy bien. Hugo Andrés Suárez, Jairo Esnil Guayara, Johan Esteban Chalaqué. Chalapú, muy bien. John Steven Meneses, Jonathan Alejandro, Jonier Esteban Urrutia, me imagino, sí, Urrutia. Joan Francisco ¿qué es Fernelli o qué? Fernández. Jorge David, gracias, Fernández Bocanegra. Jorge David Perea, Juan Camilo Polo, Juan Carlos, este sí está difícil, Kenwan. Uy, este es japonés, Kenwan. Juan Pablo Giraldo, Julián Alexis Calderón, Karen Juliet Filoteo, Leider Talaga, Luisa Fernanda Ramírez, María Camila Marulanda, Mayra Alejandra Bermúdez. Berrío. Berrío, Milton César Grueso, Rolando Collazo, Santiago López, Sebastián Salguero, William Ferney Cuero, Johan Albeiro Paredes. Aquí dice más invitados, pero William Ferney Cuero, listo. Bueno, en términos generales, pues había que cumplir con el programa, con el curso de dar la clase. La dificultad que teníamos era el transporte, pero pues no perdimos la clase. Digamos que podríamos escribir el resto me faltaría rectas y planos en el espacio, y lo trabajamos en la siguiente clase, porque de pronto ustedes tienen también otras actividades. Yo tengo una clase también a las 9 virtual de maestría, entonces dejemos rectas y planos para apenas nos veamos, pero entonces se lo voy a dejar a ustedes para que lo refuercen, y simplemente voy a escoger unos ejercicios y los vamos a resolver en clases en la primera hora, y ya arrancamos lo que es el curso de cálculo 3 la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, profe. Sí, esto virtualmente es muy difícil, pues es mejor que lo veamos en clase y es más práctico, ¿entendido? Para que ya hagan sus actividades que tienen que hacer ahora. Fue un placer, nos vemos entonces en la siguiente clase, que nos toca el martes, ¿no? El martes, profe. El viernes. ¿El qué? Sí, mañana tenemos clase otra vez. Ah, no, mañana tenemos clase. El Todavía viernes, tenemos profe. que hacer el esfuerzo. Tenemos tiempo para hacer el esfuerzo. Me voy a escoger un tallercito así, escogiendo algunos puntos claves para resolver que necesitamos para el curso. Por ejemplo, hallar las ecuaciones de rectas en el espacio, las ecuaciones de planos, y ejercitar sobre aplicaciones sobre estos dos puntos que son muy importantes, rectas y planos en el espacio.
Nos vemos mañana entonces a las 2 de la tarde en el salón 1052 del E23. Ingenierías 1052 nos vemos. Fue un placer, Listo, muchachos. profe. Gracias. Hasta luego, profe. Que tenga buena mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, mijo. Hasta luego, Juan.